vamos a hablar un poco de salud, porque es un tema sumamente importante para la República Dominicana y como ustedes saben, al parecer en los últimos tiempos hemos tenido un pequeño rebrote de lo que tiene que ver con COVID, además de otros problemas. Tenemos al doctor Sánchez Cárdenas aquí con nosotros, quien es ex ministro de Salud y además es secretario de Salud del PLD, ¿verdad? Así es que, muy buenos días, doctor. Bueno, buenos días a ustedes y gracias por la invitación. Vamos a ver qué podemos compartir. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, hay muchos temas y hay que aprovecharlos. ¿Sabe que al doctor yo lo llevaba en el corazón? Ay, sí. Cuando la pandemia. Al doctor en la pandemia le salió el malo que él tiene adentro, ¿viste? Ustedes los periodistas fuñen mucho. Yo hasta le daba la razón ya cuando le hacían todas esas preguntas extrañas. Es que era una situación, el tema pandemia no se conocía, era desde cero, era un día a día que había que vivirlo. Y miren qué bueno que Daniel toque el tema, porque justamente no tenemos pandemia, pero tenemos COVID. ¿Nos estamos manejando correctamente? ¿En realidad estamos conociendo los números reales? Tenemos pandemia. La pandemia no ha sido, la OMS es el organismo que declara el inicio de la pandemia y la cierra también. Y no porque tiene una distribución a nivel mundial todavía de casos bastante significativo y ahora estamos viviendo a nivel mundial la emergencia de más casos por COVID. Aquí mismo en el país ya estamos mirando que teníamos una positividad de las últimas 4 semanas por debajo de 1 llegamos y ya estamos prácticamente en 13%. Y una positividad diaria que ronda el 22-23%, de manera que estamos en un incremento significativo. Las hospitalizaciones que estaban en un 5% y hasta menos, pues ya estamos rondando el 10%, de manera que poco a poco se va incrementando los casos. Y además, con otro agravante, ustedes saben que en las farmacias le venden las pruebas. Sí. La mayoría de la gente, o una buena cantidad, se hace las pruebas y hace su manejo en el hogar, porque ya hemos aprendido a manejar el COVID. De modo pues que esa positividad que se recoge básicamente no tiene aquellos casos como ese que estoy diciendo. El que se hace la prueba en su casa y se queda ahí mismo al dar positivo. Exacto. No se refleja. No se refleja en las estadísticas, de manera que hay que pensar que estos datos son más altos todavía. Sin embargo, doctor, una experiencia personal que he vivido y que yo siento que ningún médico se ha detenido a tocarla y a tratarla, son las secuelas post-COVID. Lo que deja en el ser humano, cómo le complica la vida, cómo hay una serie de factores que te cambian. ¿Quién nos va a decir eso? ¿Cuándo vamos a hablar de esa cantidad de personas que nos hemos enfermado, que nuestro cuerpo ha reaccionado a las vacunas? ¿Cuándo vamos a poder tener, aunque sea un informe que le diga a la gente, mire, si usted vivió COVID en diciembre y está sintiendo tal cosa, vaya a su médico porque eso puede ser unas secuelas? Sí, eso hay, por ejemplo, en materia de salud mental, está saliendo bastante información sobre los efectos de la pandemia. Y evidentemente que hay un incremento más que significativo de enfermedades del tipo depresión y estrés. Son factores clave que están a la vista de todos. Ahora bien, desde el punto de vista clínico hay secuelas bastante que están ya conociéndose, tanto a nivel cardíaco, a nivel inmunológico y con un elemento que siempre ha llamado la atención sobre la importancia que tiene de estar jugando con esto de las dosificaciones de vacunas exageradas. El organismo tiene capacidades de respuesta. Lo que estamos viendo en la población, que incluso ya se ha frisado el proceso de vacunación, es que con 2 dosis baja la incidencia como la hemos visto aquí. Entonces, estar permanentemente estimulando el sistema inmunológico no es un buen consejo. ¿Cuántas vacunas usted tiene? 2. Doctor, hay una pregunta. Hay cosas
que si se quieren hacer, se hacen porque los organismos del Estado lo ejecutan y otras cuando no se quieren ejecutar. El Consejo de Seguridad Social tenía 6 meses que no se reunía, pero después que se reunió, emitió 2 resoluciones, entre ellas una en la que autoriza a pagarle la prestación a las personas convalecientes de más de 60 años que se inscribieron hasta los 44 años en la seguridad social, en las AFP. Entonces, se ha estado discutiendo el tema de la seguridad social, pero nunca terminan de concretizar. Yo le pregunto a usted, ¿qué elementos fundamentales hay que modificar en la ley de seguridad social? Pero uno de los elementos que está en discusión es el tema de pensiones. El tema de pensiones es una de las situaciones más graves, no solamente aquí, sino en los países donde se originó e incidió más en el diseño de la ley nacional, como fue Chile. Y el otro es Colombia, que en este momento también está bajo cuestionamiento, de manera que este es un tema capital, incluso por los niveles estimados que va a tener alguien que se pasa años cotizando y al final termina recibiendo una pensión que puede ser de 15 o 20 mil pesos. Pero hay otro tema ahí que es de que las altas comisiones que reciben las aseguradoras. Es que hay varios temas ahí que desde mi punto de vista hay que tomar en cuenta. O sea, las altas comisiones es un factor a tomar en cuenta, pero también está una derivación de ese gran volumen monetario que genera la seguridad social, que son manejadas, digamos, y pagadas, porque buena parte de los fondos entran a una AFP, pero lo depositan en el Banco Central. Y entonces cobran una comisión por algo que el Estado no tiene que pasar por un banco para eso, sino que la AFP depositen en el Banco Central y no tenga que haber comisiones bancarias tampoco para eso, porque es unos fondos del Estado social, por alguna manera. ¿Por qué hay que comisionar para depositar en el Banco Central? No. Usar lo que yo pienso que puedo usar según la demanda del mercado, hago un negocio con ellos, pero también estoy percibiendo por los fondos que están en el Banco Central. Yo creo que aquí hay cosas en ese sentido que hay que regular. En términos de salud, está el tema indefinido que está en la ley de atención primaria. Y es uno de los grandes desafíos para el cambio estructural del Sistema Nacional de Salud. Yo recuerdo que mientras la atención primaria no se convierta en el eje fundamental de acción del sistema de salud, vamos a tener estos problemas que estamos mirando ahora. No tengo la menor duda de eso. Yo recuerdo que en su gestión como ministro de Salud Pública, usted trató de impulsar el tema atención primaria. ¿Qué está pasando? ¿Cómo usted valora el desenvolvimiento en estos años de ese plan que a todos los galenos con los que hablamos sitúan como algo nodal para el desarrollo y la eficiencia del sistema de salud? La atención primaria tiene un enfoque de prevención y promoción de la salud. Tiene un enfoque de cercanía de la prestación con la población. Y eso es fundamental. Ese sistema tiene que ir necesariamente con una organización de delimitación territorial y delimitación poblacional. ¿Qué significa eso? Que una unidad de atención primaria, usted le tiene que decir, estos 6 o 7 mil o 8 mil pobladores con tales cédulas y delimitaciones son la responsabilidad suya. No tiene que ocuparse de otra, que tiene que haber otra unidad de atención primaria responsable de esa población. Pero usted me va a responder a mí por esos 8 mil o 10 mil que usted tiene como responsabilidad. Y por tanto, tiene que haber un sistema de control informatizado que permita, mediante el expediente electrónico, tener las estadísticas suficientes para el control poblacional y saber si una unidad de atención primaria está cumpliendo el papel que se espera de ella para reducir el impacto en el segundo y tercer nivel. Y el enfoque hacia la prevención evitaría lo que ahora es norma,
el enfoque del sistema en la enfermedad. Como estamos enfocando en una enfermedad, estamos simplemente para curar, no para prevenir. Más vale prevenir un accidente cerebrovascular que tratar con él, que siempre va a ser mucho más costoso. Por tanto, ese enfoque, por eso digo que tiene que venir de alguna manera si queremos que esto no implosione posteriormente, porque no hay forma de sostener mercantilizando la salud y bajando la inversión en salud. Hay que invertir más en primer nivel y en la atención primaria. Pero hay una cosa que la gente siempre se queja, doctor. Yo tengo entendido que en el sistema de salud se le dan 8,000 pesos al año a un paciente, ¿verdad? Dentro de la seguridad social. ¿Cuál debía ser el mínimo que debía tener una persona como promedio de gasto anual en medicina? Eso varía mucho, pero el tema es que eso es un seguro y le establece un tope. Usted saca un seguro. Pero ese tope no da para no da para nada. Por eso es que uno de los componentes de esta reforma que hay que hacer tiene que ver con medicamentos, porque cerca del 50% del costo de salud es la medicina. El alto costo de la medicina. Y entonces, es el dolor, el dinero más doloroso para gastar. Exactamente. 8,000 pesos, evidentemente, en pacientes que tienen enfermedades crónicas es insuficiente. Un hipertenso. Y hoy día, ahora ha subido esto cerca de un 50% los costos de medicina. Entonces, pero subió los 8,000 pesos. No ha subido. No. Entonces, se va creando cada año con una inflación de 5, 7%, va bajando esos 8,000 pesos. Ya no son 8,000, son menos. De manera que ese sistema tiene que enfocarse hacia una política de medicamentos de otra naturaleza. No lo que está pasando, porque se agrava con las incoherencias y la falta de planificación del gobierno. Ustedes ven el desabastecimiento que tienen las boticas y los hospitales, alto costo. Usted ha tocado un tema del alto costo. Nosotros hemos recibido cantidades de denuncias de gente que no reciben los medicamentos de alto costo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y hable con propiedad, que será en su gestión, el alto costo fue su éxito. Nosotros, mire, ¿qué dicen ellos, el gobierno? Que es problema de la ley, que la ley retrasa la adquisición de los medicamentos, que es muy compleja, etcétera. Esa es la ley y nosotros trabajamos con ella. Ahora, si un proceso se toma 2 meses, 3 meses, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Que iniciábamos antes. Comiéncelo antes. Porque nosotros sabemos, entonces, ellos saben y lo sabe el gobierno, la cantidad de personas que necesitan. Y el inventario está ahí. Entonces, ¿cómo me van a decir que si usted tiene un inventario que proyectado a la demanda mensual que tiene, no va a hacer una previsión de iniciar una licitación con tiempo para que no ocurra lo que está pasando ahora? En agosto llegarán los medicamentos de alto costo. Mientras tanto, las denuncias y de gente que se está muriendo está a la orden del día. Las boticas desabastecidas, los propios hospitales, señores. ¿Cuánto era? Era 3.500 millones anuales. 2.800, 2.900 cuando en alto costo. En alto costo. Sin embargo, alto costo hay que decir que en su momento fue dirigido por una señora muy humana, creo que Giselle, ¿verdad? Giselle era una mujer que a estos pacientes con condiciones y a sus familiares le hacía actividad. Cuando usted llegaba, usted recibía té, recibía café, música. Le llevaba músico para que esa gente en ese momento tan doloroso pudiera encontrar un poquito de alegría. Claro. Y eso no se ve. Alto costo es una parte muy sensible de la salud. Totalmente. Yo tengo y conozco gente que está pasando mucho trabajo por los medicamentos de alto costo. Doctor, hay una cosa que nosotros no podemos dejar pasar por alto. A usted se le ha estado bailoteando y se le ha estado mencionando. El PLD parece ser que está muy activo a nivel nacional, juramentando gente, según informan ellos, por todos los lados, más las actividades de los precandidatos o de los aspirantes, como es realmente. Pero usted se le ha mencionado como un posible candidato a senador. Bueno, nosotros estamos inmersos en el trabajo de organización y desarrollo del PLD.
en el campo de la Secretaría de Salud y en el campo político también. El PLD ahora yo pienso que todos estamos sorprendidos con la receptividad de la gente. Contrario a la línea política comunicacional del gobierno y sus aliados, que buscan estigmatizar al PLD y no a aquellos que son señalados, porque al fin y al cabo estos procesos judiciales tienen que ver con personas, no con razones sociales. Pero el interés político pues conduce a ese tipo de cosas. ¿Qué estamos mirando? Que la gente está mirando para atrás. Entonces, al mirar hacia atrás y comparar esta situación... Pero acuérdese que mirar atrás es verlo todo. Pero nosotros estamos de acuerdo. Cuando uno habla de amor no puede mirar para atrás, doctor. Nadie, en el campo que sea, siempre se mira para atrás. Para no cometer el mismo error. Es como dice, las personas, no es que tú vayas a cometer el mismo error, al contrario, como siempre está aquella máxima que dice, quien no conoce su historia, la repite. termina repitiéndola. Sí. Entonces siempre hay que tener el conocimiento de ese pasado para usted conducir su presente y proyectar su futuro. Sí. La gente está ahora mirando hacia atrás y comparando. ¿Y qué es lo que está viendo? Todo un proceso de desarrollo, todo un proceso de implementación de medidas de protección y crecimiento que se están viendo menguadas en estos momentos. Y eso es, por eso se hace el llamado, yo diría, casi de una emergencia, de que no miren para atrás, que se tapen la cara, que se pongan como los caballos de los hipódromos, con anteojeros de pelo y fuete. Para adelante nada más, pero lo que esto está proyectando es cada vez peor. Entonces, el PLD, ante esa situación que la población está viviendo, está, digamos que asombrado, y se ven las manifestaciones que acompañan a nuestros precandidatos presidenciales, recibiendo gente. Porque la borrachera que condujo a la victoria de este gobierno pasó. ¿Cómo así? Y ahora lo que llega es la resaca. ¿El humo pasó? Y esta resaca está llevando a la gente a darse cuenta de que fueron emborrachados y lo que viene ahora se está dando ese retorno de la gente al cauce que está pidiendo de que busca protección social, busca crecimiento económico, busca desarrollo. Fueron 20 años que transformaron este país. Cuando el doctor Balaguer le entregó al PLD, el presupuesto nacional eran 22.000 millones, señores. Estamos en 1 billón. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo todas las carreteras de este país? ¿Quién empujó el desarrollo empresarial de este país hasta convertirlo en una potencia regional? El turismo nacional. Cuando Danilo Medina dijo que íbamos a 10 millones, la gente dijo, pero estamos en 4,5. Míralo ahí. Productor. Entonces, eso es, nunca se generó tanto empleo como se generó en ese proceso. Nunca se generaron tantas empresas. Pero doctor, eso está acompañado también de una crítica fuerte. Nunca se generaron tantos casos de corrupción en un proceso en un gobierno. ¿Y quién dijo que nunca se hizo eso? Bueno, pero no hemos tenido tan a la clara como lo tenemos ahora o como nos lo han presentado ahora. Es que antes fueron tan claros como ahora. Siempre ha habido corruptos. Pero nunca no eran juzgados. Dígame un partido, uno, del espectro nacional que no haya sido estigmatizado por eso. Dígame uno, de los principales. Mencióname de los principales. Hasta jovencitos, señálame partido jovencito que no te pero doctor, por ejemplo. El de Guillermo Moreno y el de Minupo, que no tienen gente. Es decir, no han gobernado nunca. La corrupción en países desarrollados y países atrasados está presente. Y tiene que ver con individuos. Siempre he dicho eso. La moral pública de los administradores tiene mucho que ver con la persona que está a cargo de una responsabilidad de ese tipo. O sea, es individual. Entonces, este problema. Pero lógico, a mí no me mandan a robar al Ministerio de Salud Pública, ni a hacer negocios. Entonces, no son periodistas los que están presos. Si yo me involucro en un tipo de... Pero hay que responder. Lo que el PLD ha dicho siempre es, ahí están las obras de gobierno, ahí está la acción de cada quien. Si alguien cometió un ilícito, tiene que serse llevado a un tribunal y seguir el debido proceso. Aquí lo que estamos mirando es un circo mediático de sancionar en la opinión pública a la gente antes de pasar por un juicio. Entonces,
Yo siempre pongo de ejemplo, ¿y quién le va a devolver al expresidente del PRM la honra que le quitaron con el caso de Brecht? Andrés Bautista. Andrés Bautista. Y fue descargado por los tribunales. Nadie. Pero todo ese estigma y ese sufrimiento de esa familia, ¿quién se lo va a devolver? Quizás se está pagando ahora. Porque lo que esto Pero es un es que boomerang. cada persona- Quizás se está pagando ahora, doctor, porque el que le dio con ese fuete está cogiendo su látigo. Bueno, pero siempre, aún sea Pero el ante la criminal, sociedad. el criminal que sea quien cometa un delito, tiene que seguir un debido proceso. A ti no te pueden condenar previamente ante los medios y crear en la sociedad una atmósfera de condena sin haber pasado por un proceso judicial. Porque entonces, ¿qué estamos? La presunción de inocencia, ¿dónde está? Sí, pero doctor, por ejemplo... Entonces ahí entra el juego político. Es decir, hay conveniencia en este tema. Usted lo ve en los medios y artículos, gente incluso con opiniones parcializadas. Doctor, perdón, se nos está acabando el tiempo, pero hay una pugna por un informe que supuestamente apareció de la FAO sobre cómo están en nuestro país los niveles de nutrición. Bueno, es una pregunta interesante. La FAO y ese informe tienen que ver con los resultados pasados. Oh, Es decir, O sea, actualmente no se ha hecho. decir, por ejemplo, que la política del gobierno y en un momento de inflación más donde los consumos poblacionales bajan, son el resultado de ahora, eso es impensable. La nutrición necesita unos procesos desde el punto de vista social como para la expresarse. educación. La educación nutricional, todo ese tipo, y el acceso a proteínas y alimentos. ¿Por qué nosotros bajamos del 2012 al 20 de 43 a 21% la pobreza nacional? Eso es un portento. Un portento. Y esos estudios se basan en ese efecto. Bajar de un 12% a 2.9% la pobreza extrema, eso es algo extraordinario. ¿Por qué se da? Mejores ingresos, comida barata, asistencia social, más inversión en educación, desayuno, almuerzo y merienda escolar. En un estudio que publicó Educa, alrededor del año 19 por ahí, ya se veían los efectos de esas modificaciones y tan extendidas en la alimentación, de los componentes sociales de la educación que habitualmente no se trataban. ¿Cómo cuáles? El abandono escolar. Bueno, si yo no tengo uniforme, no tengo zapatos, no tengo libros. Y me van a dar comida. Y además tengo hambre. Se daban eso. Entonces el abandono empieza a remitir cuando te doy los libros, te doy los zapatos, te doy los uniformes, te doy desayuno. Comida. Y quito de en medio esos factores sociales para que el muchacho pueda concentrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los padres Y puedan mejorar. producir. Y además el efecto social en el hogar. Cada jovencito de eso o cada niño que llega a una escuela de esta estaba recibiendo en especie 7,000 pesos. Esos son ingresos, porque no tengo que cocinar, pero tengo tiempo para buscar trabajo y más ingresos, Cada niño sería 7,000 pesos, doctor. aproximadamente. ¿Y los informes de ustedes actualmente qué le dicen? Bueno, hay un aumento de 2 a 3% en la pobreza nacional. De 2 a 3%. Exactamente. Pero eso es mucho. Entonces, ¿qué significa eso? Pero lo estamos mirando, o sea, y fíjese que el elemento inflación es una de las penalidades más grandes que una población puede pasar, porque si usted compraba un pollo a 40 y lo está comprando a 100, usted tiene menos proteínas. Un huevo que costaba 5 pesos, ahora está a 10 pesos, usted tiene menos proteína, porque ¿qué hacen las familias de bajos ingresos? Compra menos huevo, compra menos pollo, y por tanto la familia está consumiendo menos proteínas. Es decir, esos son los elementos que tienen que ver con la nutrición. Sin embargo, y es bueno decir esto, en sentido general, la República Dominicana pasó de un país de ingreso de bajo nivel de desarrollo a un país de desarrollo medio. ¿Qué significa eso que estoy diciendo? Reducción de pobreza, aumento de ingresos, mejora de la inversión en educación, mejora en todos los sentidos. Eso significa que se puede ver la mejora
histórica de los niveles nutricionales en el país. Cuando yo me gradué de médico, una de las consultas más frecuentes era desnutrición. Esos niños panzones, llenos de parásitos, etcétera, y desnutridos. Había un síndrome de Kwashiorkor, señores, que eran típicos de esa desnutrición. Y la Angelita vivía llena de ese tipo de niños. Doctor, se nos acaba el tiempo. ¿Por qué? Porque ya usted no lo ve. Gastroenteritis no la ve porque mejoramos el agua potable, que era una de las vías de conducción para que tuviéramos toda esa gastroenteritis. Es decir, fíjese que cómo impacta la salud, mejora el agua potable, mejora el ingreso de proteínas y alimentos, mejora el ingreso familiar, mejora de los servicios sociales. Eso es lo que ha producido que saltáramos de bajo nivel de desarrollo a un segundo por nivel. eso es que se mira para atrás. Eso es lo que hay que sostener y por eso no se quiere que miremos para atrás. Gracias, doctor Sánchez Cárdenas, por estar con nosotros en el día de hoy. Señoras y señores, nos vemos mañana.